different than the other ones. I can feel how you see a little bit different from the rest of the world. And when you're young, I know that time is slow, but learn to be patient, because someday this difference will pay, and your time will come. Ok, chicos, muy bien. Cuéntenme qué les pareció el video y cómo lo relacionan con lo que hemos hablado de la comorbilidad, porque tiene bastante para trabajar ese video. Se los comparto el enlace del video, chicos, no se preocupen. ¿Qué les pareció? Una maravilla de video. Ya vamos a ver otros, espérense un momento. Vamos a terminar acá para poderles mostrar el resto. Ahí está el enlace del video, chicos. Se los quiero fijar, voy a ver si puedo. No estoy segura. Fijar, creo que no. Bueno, acá está. Ok, retomamos por acá. Tenemos que diferenciar en el caso de los adultos que en vez, perdón, si es TDAH, lo que se está presentando, o un desorden de ansiedad, un trastorno de ansiedad, ¿ok? Tanto el TDAH como los trastornos de ansiedad comparten sintomatología de falta de atención, ¿ok? Acá vamos a distinguir la falta de atención que se atribuye a la preocupación y a la rumiación constante, que es la que se observa en los trastornos de ansiedad. Es decir, en el TDAH existe, ¿verdad? Falta de atención, pero la falta de atención no se explica por preocupaciones en la persona, mientras que en la ansiedad la persona constantemente tiene pensamientos de preocupación. Las personas que tienen TDAH no prestan atención debido a que a un compromiso preferencial en actividades novedosas, estimulantes, o se preocupan por actividades más placenteras. ¿Por qué se da esto? Porque tenemos un déficit en las funciones ejecutivas, ¿ok? La inquietud sí puede verse en el trastorno de ansiedad, sin embargo, en el TDAH el síntoma no está asociado a la preocupación, es decir, encontramos en el trastorno ansioso falta de atención e inquietud motora, pero se atribuye a la preocupación o a la rumiación constante, ¿ok? Aparte de que hay, por supuesto, toda una serie de síntomas igual para definir si existe, si es un trastorno de ansiedad. Tenemos que diferenciarlo con todo. Pero esto es algo simple para que ustedes más o menos se hagan una idea, ¿ok? Ahora, una persona puede tener TDAH y un trastorno de ansiedad como comorbilidad, por supuesto que sí, pueden estar los dos. La dificultad de concentrarse puede estar asociada con el trastorno de estrés postraumático. Puede diagnosticarse erróneamente en los niños también. Entonces tenemos que revisar que no exista un trastorno de estrés postraumático. ¿Ok?
Los padres incluso a veces pueden minimizar síntomas relacionados con el trauma de los hijos, incluso a veces no saben que sus hijos han experimentado un trauma, los maestros tampoco tienen conocimiento, los cuidadores tampoco, y al desconocer esa exposición pueden asociarlo a otra situación. Entonces, es importante también evaluar, en el caso de los niños, profundizar con algunas herramientas, juego diagnóstico, que también por allí fluya la confianza, que el niño pueda contarnos de repente cosas que ha experimentado. Y por supuesto los test psicométricos, que son los que tienen mayor validez científica. No significa que los proyectivos no la tengan para quienes son colegas y para quienes están estudiando psicología. El test proyectivo nos ayuda, nos da una guía, nos da una luz, nos da orientación. El test psicométrico nos clarifica las hipótesis, ¿ok? ¿Por qué? Porque están estandarizados. Ok, los trastornos depresivos, por otro lado, también pueden confundirse con sintomatología del TDAH. Puede presentar incapacidad para concentrarse, ¿verdad? Que es una función, es parte de una de las funciones ejecutivas que se ve afectada en el TDAH, pero también se presenta en el trastorno depresivo, pero no se da por un tema de un déficit en la función ejecutiva, sino por un proceso bioquímico dado a un trastorno depresivo. Sin embargo, la mala concentración en el estado de ánimo se vuelve prominente y ocurre solo de manera episódica, ¿ok? Entonces, un indicador es ya mi falta de memoria, mi dificultad para concentrarme es episódica, no es frecuente durante toda la vida, ¿ok? Tenemos otro diagnóstico en la adultez también importante para diferenciar y es el trastorno bipolar. Una persona con trastorno bipolar puede tener mayor actividad, poca concentración y mayor impulsividad, pero estas características son episódicas también, al igual que en el trastorno depresivo. La poca concentración, la dificultad para concentrarse, la impulsividad pueden ser episódicas. En, en el TDAH los síntomas son persistentes y deben ser persistentes para poderlos considerar. En el trastorno bipolar, además, el aumento de la impulsividad o la falta de atención se acompaña de un estado de ánimo elevado, de grandiosidad u otras características bipolares específicas. En este caso hablamos de episodio maníaco, ¿ok? Los niños con TDAH pueden mostrar cambios de humor significativos el mismo día. Esa labilidad es distinta a un episodio maníaco o hipomaníaco, que debe durar 4 días o más para ser un indicador clínico. Es decir, no significa que porque exista esa labilidad emocional, ya la persona es bipolar. Ojo con eso y cuidado con los términos que utilizamos afuera socialmente. ¿Ok? El trastorno bipolar es raro en los chicos que están pasando a la adolescencia, e incluso cuando la irritabilidad y la ira intensa son prominentes, mientras que el TDAH es común entre los niños y adolescentes que muestran ira e irritabilidad. El hecho de que se muestren iracundos no significa que sean agresivos, ¿ok? Yo les dije que era bastante densa la clase. En adolescentes y adultos puede ser difícil que se distinga el TDAH del límite del narcisista y otros trastornos de la personalidad. Algunos de los trastornos de personalidad se pueden compartir características de desorganización, ¿ok? Como por ejemplo, de intrusión social. Una persona con trastorno límite de la personalidad puede presentar estas características: desregulación emocional, desregulación cognitiva. Sin embargo, el TDAH no se caracteriza por el miedo al abandono, no se caracteriza por las autolesiones, ¿ok? Pese a que pueden haber ideaciones suicidas, no se caracteriza por la autolesión. La ambivalencia extrema o otras características del trastorno de personalidad, ¿ok? Puede ser necesario
esto se los he dicho desde el inicio de la clase, pero se los quise colocar acá, una observación clínica prolongada. Es decir, no es que voy al psicólogo y ya tengo un diagnóstico definitivo y ya tengo una etiqueta y ya me voy a mi casa y soy tal cosa y se acabó. No. La observación clínica para llegar a un diagnóstico puede ser prolongada y el acompañamiento es lo más recomendable en muchos casos, ¿ok? Una entrevista con informantes también puede ser bastante útil y de bastante provecho si seamos adultos, e incluso la historia clínica que es obligatoria como parte de nuestro trabajo terapéutico profesional como psicólogos. O sea, eso nos va a ayudar a distinguir entre impulsivo, socialmente intrusivo, o un comportamiento inapropiado, bien sea de un comportamiento narcisista, agresivo, dominante, o algún otro trastorno de personalidad o trastornos del estado de ánimo, trastorno conductual, pero llegamos a ese diagnóstico diferencial, ¿ok? Por otro lado, el TDAH no se va a diagnosticar si los síntomas de falta de atención o hiperactividad ocurren durante un brote psicótico, ¿ok? ¿Qué quiero decir con un brote psicótico? Existe una pérdida de la realidad, ¿ok? Que no es total, pero la persona comienza quizá a tener por allí algún, algunas alucinaciones, entonces en ese momento, en ese estadio, puede presentar conductas similares a las del TDAH, adicionales a el brote psicótico, que son parte del brote. Pero podemos confundirlas, ¿no? Y decir, ah, ya, de repente, no. Si hay un brote, no podemos tomar en cuenta esto para decir, o sea, nos llega una persona con una crisis psicótica y nosotros no vamos a pensar jamás en un TDAH, jamás, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay una, o sea, hay mayor impulsividad, podemos encontrar también movimientos frecuentes, ¿no? Motores, inquietud motora excesiva podemos encontrar dentro de una persona con un brote psicótico y no es atribuible al TDAH, ¿ok? Dentro de los síntomas del TDAH que son inducidos por medicamentos, tenemos la falta de atención, tenemos la hiperactividad, es decir, hay medicamentos que producen falta de atención, hiperactividad, impulsividad, atribuibles al uso de estos medicamentos. Algunos medicamentos que producen esto son los broncodilatadores, los neurolépticos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros dentro de la historia clínica? Verificamos si nuestro consultante toma algún medicamento que pueda generar estos efectos secundarios para el diagnóstico diferencial, ¿ok? Los trastornos neurocognitivos, si bien el deterioro de la atención compleja puede ser en los dominios cognitivos, debe representar una disminución del nivel previo de desempeño para que se justifique ese diagnóstico, ¿ok? Eh, el trastorno neurocognitivo mayor o leve suele presentarse, comienza en la edad adulta, mientras que el TDAH comienza a qué edad. ¿Cuándo comienza el TDAH? Cuéntenme. En la niñez. Debió estar presente desde la infancia. Si no, eso no califica para un TDAH. Muy bien, están pendientes de la clase, los felicito. A ver, cuando me dices, Leugin, que mencioné, sí mencioné que, un ratito, chicos. Sí llegué a mencionar, que los síntomas pueden aumentar o disminuir, por supuesto. Y eso es así, chicos. La sintomatología del TDAH también se va a ver influenciada según el contexto y según las herramientas que se manejan, la dinámica familiar, las situaciones de vida, o sea, todo influye en la sintomatología. A ver, las personas con TDAH suelen tener una tasa de mortalidad por lo general más alta
en gran parte debido a lesiones y accidentes. Si hablamos de que la tasa de mortalidad suele ser más alta por lesiones y accidentes, acá tenemos en cuenta que el TDAH y en cuanto a lo que es la parte de la probabilidad de elevada obesidad e hipertensión, tenemos que tener en cuenta que las personas con TDAH, en este caso el hiperactivo impulsivo, que es el que se encuentra en esta probabilidad, esto se da por un tema de impulsividad más que por hiperactividad, ¿ok? Que la hiperactividad también va a jugar un rol importante allí, ¿ok? A ver, les quería mostrar dónde está, que se me hizo la imagen. A ver, acá está. Esta es la imagen que les voy a compartir, que se las voy a pasar, ¿ok? Un segundito. Ok, fíjense, aquí tienen un resumen del diagnóstico diferencial infanto-juvenil. ¿Qué tenemos que diferenciar en los niños y adolescentes? El trastorno específico del aprendizaje, trastornos del lenguaje, trastornos del estado de ánimo, trastorno de ansiedad también, oposicionista desafiante, problemas de sueño, discapacidad intelectual y problemas ambientales, ¿ok? En el caso del adulto, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastorno bipolar, trastornos de personalidad como la borderline, ¿ok? Abuso o dependencia de sustancias, trastornos por uso de sustancias, trastorno del sueño, trastorno cognitivo, estrés crónico o burnout y condiciones médicas, ¿ok? ¿Cuáles son las comorbilidades más frecuentes en el TDAH? Los trastornos, es decir, ¿con qué se suele encontrar más? Con trastornos de ánimo, como la depresión, la distimia y el riesgo suicida. Con los trastornos de ansiedad, con la fobia social, con el trastorno de ansiedad generalizada, con el trastorno de pánico y el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Con qué también se encuentra el TDAH frecuentemente? Con el TOP y con el trastornos de conducta, ¿ok? Con los trastornos de aprendizaje, dislexia, discalculia, de expresión escrita, trastornos de autismo, ¿ok? Trastorno del sueño, trastorno por uso de sustancias, sobre todo estos primero, pero también vamos a encontrar estos de acá, ¿ok? Y por acá, bueno, tienen bajo qué sustento está esta abreviatura. Se los voy a compartir de una vez. Denme un segundito. Compartir. Ya, espérense. Ay, sorry. Denme un momento. Ok, mientras yo les voy compartiendo, ¿qué tal les pareció el esquema que se van a llevar? Ah, eso es un regalito que no se esperaban. Hoy estaba revisando la clase y dije, no, yo me voy a poner a hacer esto de una manera más didáctica. Y como sola no puedo hacerlo también, le pedí ayuda a mi amigo Día. Dije, mira, yo tengo esto y me lo organizo ahí bonito para ustedes. Ok, chicos. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? Hasta 1000 euros. Es una maravilla. O sea, yo lo tenía, claro, obviamente tengo que revisar que todo esté correcto. Le pedí un montón de correcciones, pero quedó como yo esperaba. Denme un segundo para compartirles otra información. Ok. Les voy a compartir otro video de las vidas de Mario, donde los especialistas, y quiero que vean el equipo de especialistas, ojo que la historia es una historia construida, no es una historia real, es ficticia, pero una historia muy bien armada, ¿ok? Así es, el TDAH es toda una caja de Pandoras, totalmente. Y súper, súper complejo, chicos, ¿ok? Súper complejo, se puede confundir muy fácilmente. O sea, para diagnosticar TDAH es la vida. Por eso no permitan o no se permitan tener un diagnóstico definitivo en un par de sesiones, jamás. Para ningún trastorno,
pero para el TDAH muchísimo menos. Habéis tenido la oportunidad de conocer la campaña de concienciación sobre el TDAH, Las vidas de Mario, y de la mano de Mario hemos podido ver las posibles evoluciones que puede haber en la vida de un niño con TDAH. Por un lado, con apoyo de parte de su entorno y, por otro lado, sin el apoyo que el niño necesita. Estamos de acuerdo en que Las vidas de Mario es una historia de ficción, pero detrás de esa ficción existe una realidad. Son miles de niños los que tienen TDAH y que cada día se tienen que enfrentar con ello. Vosotros, que veis constantemente casos similares a los de Mario, ¿consideráis que esta campaña refleja la realidad de cómo puede evolucionar un niño con TDAH en función del apoyo que recibe por parte de su entorno? A mí me ha parecido precioso el vídeo y yo no diría que es una ficción. En todo caso, podríamos plantearlo quizás como una caricatura, es decir, lo que puede ser estandarizar, lo que puede ser la evolución en dos contextos muy diferentes, ¿no? Pero yo creo que refleja razonablemente bien lo que es el cambio de hacer las cosas bien a no hacerlas bien. Yo creo que la mejor manera de definir el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, sería como un factor de riesgo evolutivo, es decir, tener un TDAH no sería importante si no fuera porque al final le complica la vida al niño y al entorno de ese niño o niña que tiene esa condición. Y el no hacer nada, desde luego, no es una solución. De hecho, muchas veces es el gran riesgo que pasan o por el que padecen estos críos, y es que el entorno quiere postergar la idea, ya madurará, ya veremos qué hacemos, ¿no? Y aquí yo creo que en este vídeo se refleja razonablemente bien, en ti, más que razonablemente bien, francamente bien, lo que es una familia, un entorno, unos amigos que son capaces de arropar al niño, comprender al niño. Otra de las cosas que para mí también es clave es lo que llamamos el estilo atribucional, es decir, a qué creo que corresponde determinada conducta. Si yo creo que la conducta es porque el niño es un mal educado, responderé de una manera. Si por el contrario creo que el niño actúa de esa manera porque está condicionado por un padecer, por un trastorno por déficit de atención, pues efectivamente la actitud del entorno será diferente. Muy bien, pues para hacernos una idea de cómo empieza todo, me gustaría que me contarais en qué condiciones emocionales llega una familia al momento del diagnóstico de TDAH. Pues la familia a veces llega después de un largo recorrido, que puede haber comenzado muy pronto, incluso cuando el niño está en la escuela infantil, en que ya los profesores comienzan a notar que es demasiado inquieto, o que no atiende, o que no escucha, o que le cuesta obedecer, o incluso que no se integra bien en los juegos con los otros niños. Este puede ser como el primer aviso. Un poco más tarde, ya cuando comienza la primaria, puede surgir el que no vaya bien en el aprendizaje escolar o no todo lo bien que debería ir, de acuerdo con lo inteligente que es el niño, porque las dificultades de atención y de concentración y ese estilo impulsivo que tiene, tanto para resolver los problemas como para llevar a cabo los deberes o las labores del colegio, pues eso hace que cometa muchos errores y que tenga dificultades de aprendizaje. Todo esto lleva a los padres a preocuparse, a veces comienzan ya un periplo de consultas en las que no siempre está claro el diagnóstico, hasta que por fin ya pues efectivamente llegan a la consulta y suelen tener la incertidumbre, a veces también la preocupación enorme, el pensar que su hijo tal vez no es normal o que lo que tiene es un problema psiquiátrico, lo cual produce gran prevención en las familias e incluso en el ámbito social. Entonces los padres llegan con mucha necesidad de apoyo, de ayuda y de que el médico les explique qué es lo que sucede, cómo puede mejorar o incluso remediarse y cuáles son las medidas que se deben tomar. ¿Y consideráis que es recomendable contarle al niño que tiene un trastorno? ¿Y cómo se debería abordar ese tema? La verdad es que es una pregunta muy interesante y que se plantea pocas veces. Yo creo que la clave sería empatizar con el niño, además que con la familia. Él, no tengo ninguna duda de que es consciente de que tiene un problema y el abordaje de una manera natural en el entorno familiar y en el entorno médico puede facilitar mucho el llegar de una situación problemática a llegar a una solución, de una manera natural, como digo. Yo muchas veces le planteo a los padres, ¿cómo te sentirías tú si entrase tu padre solo a hablar con el médico? ¿No? Realmente el niño debe ser partícipe de ese proceso diagnóstico y debe ser informado antes de acudir a la consulta y debe estar en la consulta y deben abordar el tema el médico, su familia y el propio niño.
Pues hemos podido escuchar el testimonio de los padres de Mario y me gustaría que me comentarais cómo afecta el TDAH en el día a día de la familia. Si los padres están bien formados e informados del trastorno y de cómo manejar esas dificultades, todo eso se minimiza. Y si no están bien formados e informados, la primera cosa importante que yo creo es la desunión, que cada padre, o sea, la madre por una parte intenta solucionarlo de una manera, el padre por otra, y eso es una situación muy negativa, no para el niño con TDAH, sino para cualquier niño, el no tener claro cómo tiene que actuar en base a lo que los padres le dicen. En el ámbito escolar, ¿qué comportamientos o actitudes pueden detectar los profesores en los niños que les hagan pensar que pueden tener TDAH? Bueno, en un principio, primero habría que pensar en que no son niños inquietos por sí, que es una cosa que hace que estén excluyendo la identificación. Como el niño no es inquieto, pues entonces será otra cosa, pero TDAH no es. Y luego otra cosa que hay que también identificar es que estos niños no tienen dificultades de atención cuando las tareas que hacen les motivan, les interesan, les gustan, porque también está suponiendo un problema, porque vienen por exclusión, es decir, no puede tener dificultades de atención si en lo que le interesa o le gusta es capaz de centrarse. Poniendo esto por un lado, es importante identificar que estos chavales tienen una capacidad intelectual que yo les presupongo por otras dinámicas de actuación y entonces no encaja los resultados académicos que obtienen, tienen dificultades para centrarse en tareas que requieren perseverancia, que requieren esfuerzo, que son de baja motivación o muy repetitivas. Llama la atención que son despistados en el sentido que olvidan instrucciones que les acabamos de dar y nos llama la atención porque esto no ocurre cuando la instrucción les interesa o son focos de interés suyos, es todo lo contrario, no solo nos olvidan, sino que ellos pueden ser incluso muy pesados a la hora de recordarte a ti el acontecimiento. Y sobre todo que tenga impacto. Esto es un problema si genera trastorno, es decir, que haya intensidad y frecuencia, problemas académicos, de relación social, comportamentales, pero tiene que haber impacto. ¿Consideráis que en el TDAH es clave la comunicación entre el colegio y la familia para la evolución académica y personal? Es básica, es primordial. Creo que el niño está viviendo en su familia y en el colegio y todo surge cuando no se forma un equipo, o sea, cuando tú estás pensando que cada uno tiene una función que cumplir y sabe muy bien cuál es su función y cómo cumplirla, cuando uno lo sabe lo ejecuta. Entonces, las dificultades que yo estoy viendo es cuando el colegio echa la culpa de todo lo que le pasa al niño a que los padres no lo están haciendo bien o que los padres dicen que el colegio debería hacer mucho más. Entonces, formar un buen equipo y pensando que cada uno tenemos nuestro ámbito de trabajo y responsabilizarnos de nuestro ámbito de trabajo, pues es estar juntos ayudando a ese niño con TDAH. Es primordial. Muchas veces yo cuando planteo esto lo que les intento transmitir siempre es la imagen de un bote de remo. Imaginémonos que en un bote de remo cada uno rema a un ritmo. Esto no va a funcionar. Para que funcione, todos, los de un lado y los del otro, tienen que remar en la misma dirección y al mismo ritmo y entonces el barco o el bote va a funcionar estupendamente bien. Pues en el trastorno por déficit de atención ocurre exactamente lo mismo. Es decir, si todos remamos en la misma dirección, los padres, los profesionales y el colegio, ese niño necesariamente va a ir en la dirección que nosotros marquemos. Estamos hablando mucho de los aspectos negativos del TDAH, pero supongo que también habrá aspectos positivos. ¿Cuál es la importancia de potenciarlos? Bueno, evidentemente un niño porque tenga TDAH no quiere decir que no puede tener unas características de personalidad estupendas. Y de hecho, en general, pues suelen ser niños muy simpáticos, sociables, abiertos, comunicativos, muchas veces cariñosos. Luego son poco constantes, incluso en las decisiones que toman, pero efectivamente se integran muy bien en el juego con los otros niños, o al menos lo intentan o lo buscan, porque, como decía antes, son sociables y, por tanto, tienen características positivas como cualquier otro niño o como cualquier otro ser humano. El reconocer estas características y el fomentarlas, pues mejora la imagen personal del niño, porque el niño tiene que entender que él tiene un pequeño problema o un mediano problema, pero que también tiene recursos para resolverlo y que él puede ser una persona estupenda y que estas dificultades que tiene se pueden superar y que también las tienen otros niños y que, por supuesto, puede ser una persona muy feliz.
Volviendo al entorno familiar, en niños de 11, 12 años, ¿qué implicaciones negativas puede tener el TDAH mal manejado en las relaciones con sus padres y hermanos? Un TDAH, cuando no se maneja bien, efectivamente lo que es una fuente de conflicto, una fuente de tensión, y la tensión evidentemente se va a transmitir también al resto del entorno de la familia. Los padres elaboran con mucha facilidad una idea muy culposa, ¿no? Es decir, ¿qué hemos hecho mal? Y eso hace muchas veces que sus acciones o sus reacciones posteriores pues no sean las mejores de las posibles. Y de nuevo, insisto, eso se transmite a la dinámica con el niño y también con sus hermanos. Es decir, entonces al final el tener un niño con trastorno por déficit de atención, si las cosas no funcionan como debieran, no deja de ser una fuente de tensión para la familia, no solamente para el niño, sino también para sus hermanos y por supuesto sus padres. Se habla mucho de acoso escolar. ¿Cómo puede afectar el TDAH en las relaciones con los compañeros? Bueno, pues tenemos, como decía Mar Domingo, tenemos muchos perfiles de TDAH. El TDAH, tu síndrome no te define a nivel caracterial. En temas de acoso escolar los podemos tener víctimas o acosadores, en el sentido que muchos de nuestros niños son bastante frikis, y sobre todo por su subtipo y su perfil caracterial pueden ser chavales con pocas habilidades sociales, que sean apocaos, que no sepan resolver bien a nivel social conflictos, ¿no? Y tenemos niños más explosivos, que por impulsividad pues pueden no medir bien las consecuencias de sus acciones en la interacción social con otros niños y tener estos dos perfiles, pero no lo define por su TDAH. Yo creo que esto está más definido por sus peculiaridades caracteriales, como personales, no su síndrome. ¿Y cómo podrían ayudar los compañeros y profesores a mejorar la relación entre iguales? Yo creo que el papel importante primero son los profesores, es el adulto. El adulto, si tiene una buena actitud, no solamente una buena formación e información de qué técnica aplicar, sino una buena actitud frente a esa persona, frente a ese niño que tiene esas dificultades, el resto de la clase puede imitarlo, sobre todo en edades muy tempranas, ¿no? Entonces, el profesor necesita estar muy bien informado y saber qué es lo que está pasando. Yo creo que también en algunas ocasiones al profesor se le está exigiendo ahora mucho y están también muy abrumados. Entonces, oye, pues que cambie la educación en España, ¿no? Y la vamos a ajustar al niño con TDAH. Yo creo que no es tanto eso, sino si estamos viviendo en el presente, los profesores tienen que tener, y de hecho existen muchos manuales con muchas técnicas fáciles de implantar en el aula y que va a ayudar a ese niño a fracasar menos, y si fracasa menos, pues los compañeritos lo señalarán menos. Creo que es muy importante el papel del profesor. Y el rendimiento académico es uno de los temas que más preocupan a los padres de niños con TDAH, pero ¿tienen esas malas notas relación alguna con la capacidad intelectual o son debidas a otros factores? Radicalmente no. Cuando nosotros muchas veces iniciamos la evaluación de un niño con dificultades de aprendizaje, un trastorno al aprendizaje, muchas veces cuando el diagnóstico se empieza a orientar hacia un TDAH y hacemos una valoración neuropsicológica, realmente nos damos cuenta que es un niño con unas buenas capacidades intelectuales. Yo creo que, y lo apuntaban antes, a nivel de detección, esa discrepancia entre tener unas buenas capacidades intelectuales pero tener un muy mal rendimiento académico ya tiene que poner sobre la pista de que puede haber unas dificultades atencionales que pueden desembocar en un trastorno del aprendizaje. O sea que eso podría ser una de las cosas que nos podría orientar de que un niño está teniendo un problema relacionado con el TDAH. Como ya hemos comentado, pues los síntomas principales del TDAH son la hiperactividad, el déficit de atención y la impulsividad, pero sin embargo pueden aparecer dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. ¿Cómo afectan estas dificultades al niño? Como explicaba antes, la clave del TDAH es ese riesgo evolutivo. Al igual que cuando hablábamos de atención, interfiere en la adquisición de otras habilidades, como hemos hablado ya del aprendizaje, de la hiperactividad y la impulsividad interfiere en algunas otras áreas del funcionamiento de los niños y especialmente en la adquisición de las habilidades sociales. A relacionarnos aprendemos. Yo puedo tener una buena intención, una buena conciencia para relacionarme, una deseabilidad social, pero necesito ir con el tiempo desarrollando
unas buenas habilidades sociales que me permita relacionarme adecuadamente con los demás, con los iguales y con los mayores. Bueno, si soy muy impulsivo y eso interfiere, por ejemplo, en los juegos de normas, y yo soy incapaz de esperar mi turno, soy incapaz de respetar unas normas, eso acaba mermando mi capacidad de jugar en ese momento, pero sobre todo de ir adquiriendo habilidades sociales, que van a ser necesarias durante la infancia, pero imprescindibles en la adolescencia. ¿Qué podemos hacer entonces para mejorar esas habilidades sociales? Pues la verdad es que ese es un aspecto fundamental de la vida, no solamente en los niños que tienen TDAH, sino para cualquier niño y para cualquier adulto, ¿no? Pero especialmente estamos hablando ahora de los niños que tienen esta dificultad añadida. Está claro que las emociones se educan, el comportamiento se educa y la capacidad para adaptarse a las relaciones con los demás también se educa. Los padres tienen ahí un gran papel desde que el niño es pequeñito, y luego, por supuesto, el colegio y luego la propia sociedad pues también contribuye o no contribuye, o fomenta determinado tipo de valores o no los fomenta. Las buenas relaciones sociales y el que el niño sea capaz de establecerlas y de tener amigos, no de chiquitín, pero luego también en la adolescencia, es fundamental para la imagen que tiene de sí mismo, porque los demás son un espejo también de nosotros mismos. Entonces, ese es un proceso de aprendizaje que no debe de ser motivo de angustia, pero sí de saber que hay que educarlo, que hay que ayudarles, y que además, al ver que obtienen esos buenos resultados y que su relación con los otros niños, con los profesores, etcétera, va mejorando, eso también fomenta esa seguridad personal, la autoestima, y les anima mucho a seguir en ese camino. Cuando Mario tiene 15 años vemos que se puede meter en problemas. La adolescencia es en general una etapa en la que se incrementa el riesgo de consumo de sustancias y de agresividad. ¿Cómo podríamos evitar este tipo de comportamiento? La adolescencia para los niños con TDAH y para los demás es una etapa complicada, es una etapa de transición y es una etapa de mayor vulnerabilidad. Y si a eso le añadimos efectivamente tener un trastorno por déficit de atención, aumentamos el riesgo de cosas complejas, como puede ser efectivamente el consumo de sustancias. El intentar entender qué es lo que ocurre ahí, yo creo que tendríamos que rebobinar un poco más en el tiempo. Los estudios nos dicen que básicamente lo que más correlaciona con ese aumento de riesgo de consumir drogas es el mal rendimiento escolar, el fracaso escolar y los trastornos de conducta cuando aparecen antes, cuando ya entre los 8 o 10 años aparece ese punto posicionista. Y la suma de esos dos factores multiplica el riesgo de consumir drogas. Y en una etapa que conlleva un incremento de los problemas entre padres e hijos, ¿qué recursos se pueden poner en marcha para mejorar esta relación? A veces hay que buscar asesores. Llega un momento de enroque, la situación de las relaciones de los padres con los chavales, que es muy difícil que desde la propia unidad familiar se deshaga la madeja, ¿no? Y buscar asesoría profesional en este punto yo creo que es fundamental. Yo tengo un eslogan que les digo a los padres siempre, que es: lo importante es que quieran tomar la paella con vosotros los domingos cuando sean mayores. Hay que partir del perdón, porque hay mucho listado detrás cuando se llega a esa etapa, y entonces hay que partir del perdón, del punto cero, y a partir de ahí empezar a reanudar una forma nueva de conocernos, de comunicarnos y de respetarnos los unos a los otros, y sobre todo, bajo mi punto de vista, hay que poner en un segundo plano el fracaso escolar, que está siendo el detonante de los malos rollos y de las conductas deterioradas en la convivencia de pareja. Y esto sería un poco la clave, ¿no? Ayuda profesional, pongamos lo académico en un segundo plano, puesto lo importante es el desarrollo de la persona y la convivencia con ellos, y dejarnos que nos guíen en esa reconstrucción de nuestra relación con los chavales. En la campaña, cuando Mario es adulto, tiene dos vidas muy distintas en cuanto a las relaciones personales, en el trabajo y las condiciones de vida. ¿Creéis que esto refleja la realidad? Me refiero a que el apoyo del entorno condiciona tanto la evolución a lo largo de la vida. Yo no tengo ninguna duda. Viendo el vídeo de las vidas de Mario, yo antes pensaba que probablemente ese vídeo sea más útil para hacerles entender a unos padres lo que es el TDAH que 30 minutos que les pueda explicar yo en la consulta. Con lo cual yo creo que va a ser algo muy útil, porque realmente se ve
hacia dónde puede ir Mario si se toma una decisión o si se toma otra, ¿no? Y al hilo de lo que comentábamos antes de buscar ayuda pronto si se detecta un problema y sabiendo que tenemos un periodo ventana, siempre en lo que llamamos trastornos del neurodesarrollo tenemos un periodo ventana sobre el que actuar y si actuamos de una manera intensiva y precoz y bien orientada podemos modificar el curso de los acontecimientos y sabiendo que lo que hagamos con Mario en ese momento va a tener su eco en el futuro. Pues hablando también del vídeo, hemos visto que tanto padres como profesores tienen un papel muy importante, pero ¿qué otras personas del entorno de un niño con TDAH tienen un papel relevante? Pues bueno, indudablemente los padres y los profesores, probablemente los que más, ¿no? Pero luego también yo creo que el resto de la familia, los abuelos, los tíos, los primos y por supuesto los amigos. Y también los amigos de los padres, porque muchas veces los padres, sobre todo jóvenes, quedan con otros amigos que tienen también niños, que todos juegan. Y yo creo que lo que es muy importante es que la sociedad en general pues entienda que los niños sufren problemas psiquiátricos, que eso no es algo exclusivo de los adultos, que uno de esos problemas psiquiátricos es el TDAH, que eso no significa ni tiene por qué significar una discriminación para el niño, ni tiene por qué convertirlo en nadie raro o extraño o cuyo problema se debe a una deficiencia personal, a una debilidad de personalidad. Y yo creo que ese ambiente social que va captando cada vez con más naturalidad y con más carácter científico, por tanto, el que los niños pueden sufrir estos problemas, pues es un ambiente que favorece mucho y el niño sabe que tiene una dificultad, pero que es un niño, por lo demás, completamente normal y que puede tener, por tanto, pues esa vida también normal. Bueno, y ya para terminar, del mensaje "todos somos parte del TDAH", ¿cuáles son las principales barreras sociales a día de hoy para que los niños con TDAH reciban el apoyo que necesitan? Yo creo que campañas como estas son lo que se sitúa en la brecha, en la línea de cambiar el paradigma de las dificultades relacionadas con la salud mental. Es decir, yo creo que estamos ante una situación donde hacer las cosas bien implica un cambio de vida muy importante y hacer las cosas bien implica que la gente sea consciente de que hay que pedir ayuda, a veces muy al principio del desarrollo de los niños, y que hacer las cosas bien implica a veces no tener ese estigma de ir al psiquiatra o de ir al psicólogo, ¿no? Que a veces es una de las, yo creo que las principales dificultades para muchos padres y para muchas madres que en un momento determinado perciben que en el niño hay cosas que no funcionan, pero bueno, no voy a consultar porque ¿qué van a decir, ¿no? Yo creo que situaciones estas, campañas estas, yo creo que lo que van a ayudar es que la gente entienda de una manera mucho más clara, mucho más sencilla y mucho más proactiva a la hora de poder buscar ayuda. Yo pondría aceptación. O sea, creo que todavía a fecha de hoy hay en la sociedad una negación del trastorno que no existe, por una parte, y luego también creo que los profesionales de la salud tenemos que mandar información clara a la población, porque si entre nosotros a veces explicamos el trastorno con diferentes causas y diferentes tratamientos, pues la sociedad lo primero que dice es: oye, vosotros sois los especialistas. Entonces sí que creo que es muy importante que lo que está avalado científicamente y lo que se sabe que funciona y que hay una investigación, pues que se divulgue, y creo que campañas como estas y muchas más, formación a los psicólogos, formación a los profesores, porque entonces tendría mucho más clara la sociedad qué es y qué hay que hacer. Yo creo que una de las claves es eso, filtrar la información, ¿no? En el mundo en el que vivimos, tú recibes información de muchos frentes y realmente a veces las familias nos damos cuenta de que no filtran esa información de una manera adecuada, ¿no? Y sí que creo que nuestra labor como profesionales de la salud es filtrar esa información y ayudarles a que entiendan el trastorno. Ok, muy bien, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el video? ¿Qué les pareció el video?
¿Qué les pareció la clase de hoy? A ver, los escucho. Pueden levantar su mano y abrir su micro para escucharlo. Muy interesante. ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta o comentario, chicos? Ok, a ver, con nuestras manitos vamos a poder verificar si todos estamos claros hasta acá. Si no tenemos dudas, vamos a levantar nuestro dedito, corazoncito, pomponcito, risita, lo que ustedes deseen. Ok, ok, perfecto, chicos. Muy bien. Bueno, vamos a aprovechar que tenemos un poquito más de tiempo para completar y ver los videos, la opinión de los padres de Mario, ¿ok? Porque realmente son videos muy Ser nutritivos padres también. es difícil, pero con Mario. Desde el principio vimos que era un niño diferente. Pensábamos que era algo de la edad, pero entró en el colegio y no hacía más que llamarnos con malas noticias. Bueno, lo del colegio es verdad, aquello fue un desastre. Es que Mario no atendía. Las notas así, claro, eran un desastre y llegaron las broncas, las peleas. Todo el día en casa discutiendo quién de los dos tenía la culpa. Bueno, discutiendo y gritándonos. Y gritarnos no era lo peor era no comprenderlo. Y culparle a Mario de cómo tú y yo nos estábamos distanciando, Sí, ¿verdad? el pobre decía que era tonto, que no sabía hacer las cosas. Sí, es verdad que era tonto. La verdad que esa fue la gota que colmó el vaso. Sí. Ahí fue cuando empezamos a buscar, a preguntar con doctores, intentando encontrar una explicación, hasta que dimos con el especialista que le diagnosticó el TDAH. Sí, fue un alivio ponerle nombre al problema, saber qué es lo que le pasaba y cómo podíamos ayudarle. Sí, la verdad que para nosotros fue un antes y un después. Ahora, aunque sigue siendo difícil, pero muchas veces me digo, si es difícil para mí, más difícil será para Mario, claro. ser él, ser Mario. Sí. Nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo nuestro hijo nos necesita. Sí, a ver, Mario no ha cambiado completamente, sigue teniendo algunos problemas, pero al menos ahora sabemos qué es lo que le pasa y cómo podemos ayudarle. ¿Cómo podemos ayudarle? Nosotros y la gente que está con él. Es muy importante cómo se comportan con él y ante él, porque la profesora, la profesora. Hay mucha gente que todavía no entiende lo que es el TDAH, pero la profesora. Su maestra profesora sí se ha implicado, ¿verdad? Sí, la maestra siempre está intentando buscar soluciones para que siga el ritmo de la clase. Sí, a mí me gustaría deciros una cosa, sinceramente. Creo que en el caso de Mario o en el de otros niños con TDAH es importantísimo que la gente que forma parte de su vida se dé cuenta de todo lo que puede hacer por ellos. Sí, en el tema del TDAH todos somos parte de la solución. Madre, padre, profesores, compañeros, todo el mundo. Y ya que no quiero quedarme sin mi esposo. Disfruta de la mejor calidad. Eso sí que es el directo. ¿Quieres que tu hijo aprenda inglés fluido este año y también desarrolle la disciplina y la confianza? Mario es un niño bueno y cariñoso, pero en algunos aspectos es un desastre si no se le echa una mano. Al principio me confundía mucho lo olvidadizo que es y lo que le cuesta concentrarse en una actividad. Recuerdo el día en el que estaba haciendo una ficha y se distrajo. Le llamé la atención y me contestó que es que estaba pensando en las musarañas. Es muy ocurrente, pero lo cierto es que estaba muy preocupada. No seguía el ritmo de aprendizaje de los otros niños y como maestra te llegas a sentir bastante frustrada. Tienes que atender a toda una clase y tienes un alumno con el que no funciona nada de lo que haces. Así que hablé varias veces con sus padres
y ellos también estaban muy preocupados. En casa notaban los mismos problemas, dejaba las cosas a medias, tenía despistes y olvidos. Empecé a pensar que era un problema que requería de la ayuda de un especialista. Cuando lo llevaron al médico, tardaron un tiempo en saber lo que le sucedía, pero recuerdo perfectamente sus caras de alivio el día que llegaron al colegio con el diagnóstico. A partir de ahí empecé a leer bastante sobre el TDAH y a intentar hacer que Mario siguiese mejor las lecciones, a facilitar su aprendizaje. Desde entonces estoy en contacto constante con sus padres. Intentamos compartir las cosas que van funcionando, las que no, y también estar pendiente de su relación con los otros niños, porque pasó una época en la que sufrió rechazo por parte de sus compañeros. Y lo cierto es que Mario ha mejorado mucho. Asume mejor las reglas, sigue las instrucciones. En clase está más cómodo y, sobre todo, está motivado y feliz. Sé que es un trabajo constante entre los padres y el profesor, pero estoy segura de que Mario seguirá mejorando gracias a nuestro apoyo. Ok, fíjense que, bueno, finalizamos escuchando la versión de los padres y del docente. Qué importante es que nos hagamos parte de este diagnóstico, no solo como etiqueta, sino como ciencia para poder trabajar mejor con ellos. La próxima semana, perdón, el próximo miércoles, disculpen, vamos a abordar algunas herramientas para trabajar en el colegio, en la casa e incluso para promover un mejor lugar en el ámbito laboral, ¿ok? Espero que les haya gustado la clase, chicos. Les recuerdo que es súper importante la certificación, así que aprovechen de dar su examen si no lo han dado y aprovechen, bueno, las promos que ITEC les brinda. Les dejo con Arnold, espero que tengan una excelente noche. Nos vemos el día miércoles a las 6 de la tarde, no pueden faltar.